Bueno, yo soy Joaquín y les voy a hablar sobre la introducción y pues sobre lo que hice. Básicamente la introducción nos va a servir y veremos cómo surgieron y se desarrollaron los movimientos obreros y sindicatos en el siglo XXI y cómo su lucha sigue siendo relevante hoy en día. Esto siendo importante ya que nosotros debemos saber de dónde surgieron o de dónde se creó la lucha por esos derechos para los obreros y para todos los demás. Los objetivos de esta presentación son conocer los principales movimientos obreros y sindicales del siglo, ya sea para solamente tener noción de cuáles fueron o para saber y poder decir que no, pues el primer movimiento obrero fue a causa de esto y fue este, tal. Reconocer los principales exponentes del movimiento obrero del siglo XIX para saber quiénes fueron los que empezaron en estos movimientos. Y el punto 3 es contratar las condiciones laborales actuales con las antiguas e identificar el impacto de las luchas obreras. Esto siendo relevante para ver qué tan diferente está la situación, ya que en algunas partes del mundo piensan que han avanzado en los aspectos, pero en realidad no es así, o hasta están peor. El contexto histórico, por poner un ejemplo, era así, de que tú trabajabas 12 horas al día, 6 días a la semana, en unas condiciones deplorables y sin derechos laborales. Esto es lo que tenían a diario las personas. Y pues los trabajadores se dieron cuenta de que la explotación y pues sus malas condiciones de trabajo se podían cambiar, que podían hacer algo. Y se juntaron todos porque sintieron una necesidad de un cambio urgente y empezaron a crear los sindicatos y los movimientos obreros para luchar por su justicia y su dignidad en su lugar de trabajo. Mi nombre es Gael Aguirre y voy a hablar acerca de los diferentes movimientos obreros más representativos del siglo XIX. Entre ellos podemos encontrar los movimientos textileros, los movimientos mineros, los movimientos ferrocarrileros y los movimientos campesinos. En esta diapositiva podemos observar algunos de los movimientos más representativos de manera nacional, que sería en México, y de manera internacional. Aquí pues podemos ver la huelga de los tabacaleros que se dio durante el Porfiriato, que fue una huelga muy grande por falta de condiciones laborales en fábricas de tabaco. En este caso podemos ver que se dio en la empresa Hoja de Oro, en la Ciudad de México. Debajo tenemos la huelga minera en Cananea. Esta fue una de las huelgas más importantes de la historia de México, ya que sentó un precedente para los diferentes derechos laborales que se desarrollaron después. Además, aumentó el ánimo revolucionario de los trabajadores, ya que esta fue una de las tantas huelgas que fue reprimida con violencia durante el Porfiriato. Debajo tenemos la huelga de textileros en Río Blanco, pues ellos también se manifestaron pacíficamente para mejorar condiciones laborales y tratar de reducir las horas de trabajo. Sin embargo, ellos también fueron eh, reprimidos de una manera muy violenta por el régimen militar de Porfirio Díaz. Del lado, del otro lado tenemos algunos movimientos sociales que impulsaron aún más la creación de estos movimientos obreros, como pueden ser el ludismo, que se le atribuye a una figura muy histórica llamada Ned Ludd. Este movimiento surgió en Inglaterra entre 1811 y 1817. En este pues se destruían máquinas de manera violenta. Sin embargo, esto no era sin una razón, ya que estas empresas que utilizaban las máquinas tenían
unas políticas muy agresivas y la representación obrera. También tenemos el movimiento anarcosindicalista, que pues surgió más a mitades del siglo XX, pero tiene sus raíces en los distintos movimientos obreros que surgieron durante el siglo XIX. Se fue especialmente desarrollado en España y en México, ya que priorizaba la lucha obrera contra el Estado y los patronos que eran opresivos. Es decir, era una lucha que se daba entre el proletariado para tratar de destruir o de una manera disolver los privilegios que tenían los burgueses, así llamados por el sistema socialista. Y debajo de esto tenemos el AIT, Asociación Internacional de Trabajadores. Podría ser llamado el primer sindicato en regla que fue creado durante el de 1864. Este movimiento agrupó inicialmente a muchos sindicalistas y socialistas de Inglaterra, Francia e Italia. Sin embargo, fue un movimiento muy importante para empezar a difundir las leyes, los derechos y todas esas cosas que traerían beneficio a los trabajadores. Antes de entrar de lleno en los siguientes movimientos obreros que se dieron alrededor de México y del mundo, podemos destacar esta frase atribuida al presidente Woodrow Wilson, que dice: la semilla de la revolución es la represión. Aquí tenemos pues un ejemplo importante de cómo casi siempre que se inicia una lucha, esta se deriva de una represión. La palabra revolución tiene un significado muy grande para aquellos movimientos obreros que se dieron en esta época. Incluso le podemos atribuir a la Revolución Mexicana que se dio el 20 de noviembre. Aquí podemos destacar dos de las huelgas más importantes. Una es en México y la otra es en Estados Unidos. En México, pues sería la huelga de Río Blanco, que fue realizada durante el Porfiriato en Tlaxcala y en Puebla, durante el periodo de diciembre de 1906. Esta fue una de las huelgas más importantes de México durante la etapa del Porfiriato. Sin embargo, estos fueron agredidos y fueron sus raíces en el movimiento obrero y el descontento social que se dio durante esta época del Porfiriato. Ahora sí entraremos de lleno en los diferentes movimientos que se dieron en México y en el mundo. En primer lugar tenemos los movimientos textileros y fueron reprendidos por las fuerzas militares. Debajo tenemos la manifestación de 1857, el 8 de marzo. Durante esta manifestación, algunas trabajadoras de una fábrica textil pues realizaron una manifestación para mejorar sus condiciones laborales. Sin embargo, se hace una conmemoración el 8 de marzo, ya que después de estas manifestaciones, estas mujeres que intentaron mejorar sus condiciones laborales fueron asesinadas en un incendio en la fábrica donde trabajaban. Por esta razón, ese día se conmemora el Día Internacional de la Mujer. También es muy importante destacar los movimientos ferrocarrileros, ya que los ferrocarriles fueron una de los avances más importantes durante el México de Porfirio Díaz, ya que fue uno de las innovaciones que trajo durante su gobierno. Durante este tiempo, en el siglo XIX, los ferrocarrileros mexicanos organizaron sindicatos, sociedades y algunas asociaciones para intentar mejorar su salario. Los movimientos se intensificaron muchísimo a lo largo del siglo, mucho más cuando entró el siglo XX.
Aquí podemos ver también uno de los nombres que se le atribuye a este movimiento, que sería el charrismo sindical, pues este fue un sobrenombre que se le puso en 1958, 1959, que ya pues sería el siglo XX, y estas nuevas manifestaciones, lideradas por figuras como Demetrio Vallejo y Valentín Campa, fueron las sucesoras de las antiguas uniones sindicales que se dieron durante el siglo XIX. Aquí podemos ver cómo estas luchas siguieron alrededor del tiempo y no se quedaron simplemente durante el siglo XIX, ya que las luchas obreras han ido trascendiendo durante varias generaciones y varios siglos. Ahorita en la actualidad ya no se ve tanto los movimientos ferrocarrileros, pero todo eso, toda esta estabilidad que se puede ver, entre comillas, ahora, se puede atribuir de gran manera a todos estos movimientos obreros que se han dado alrededor de los siglos pasados. Mineros y pues fueron más que nada las luchas laborales por mejorar los salarios ya que pues eran muy bajos, eh, condiciones seguras porque pues como eran mineros pues no era muy seguro y reducir las jornadas ya que pues eran horas muy excesivas y pues también como pues son mineros es muy cansado entonces pues por eso eh, pues esto destacó la huelga que los mineros ingleses, este, y pues también impuso la creación de sindicatos obreros y pues las leyes laborales, más que nada. También me tocaron los campesinos. Pues los movimientos de los campesinos pues fue más que nada la lucha por las tierras y mejorar las condiciones de vida, pues porque no eran muy buenas las condiciones de vida de los campesinos. También los campesinos exigían el reparto de tierras, fin de los abusos de los terratenientes y más derechos laborales en el campo, pues no tenían muchos derechos laborales, entonces sí los exigían más que nada. Hola, soy Iván Ulises Arriaga del grupo de Quinto B de Laboratorista Ambiental. Voy a explicar acerca de lo que exigían los movimientos de los campesinos en el siglo XIX. Como podemos ver aquí, pues luchaban por sus mejores condiciones de vida, ya que como se sabe, en ese tiempo a los campesinos se les menospreciaba bastante y los hacían hablar como si tuvieran menos derechos o como si fueran menos personas. Exigían reparto de tierras, fin de usos de los terratenientes y más derechos laborales. Esto último es como lo que más me gustaría pues enseñar, ya que como saben, pues en el siglo XIX los derechos laborales eran muy escasos, ya que las jornadas pues eran de muchísimo más de 8 horas, incluso podían llegar a ser como de 15 horas o más. Y aparte no solo eran adultos o jóvenes de 18, 17, 16 años, sino que incluso habían niños. Las conclusiones acerca de toda esta presentación que se tuvo fue de que pues se pudieron ver algunos movimientos importantes del siglo XIX y se pudo ver a fondo lo que hicieron en cada movimiento de pues este siglo. Se llevaron a cabo las leyes y los sindicatos que se vieron anteriormente
y esto es muy importante ya que siguen en pie hasta el día de hoy.